¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? Las unidades del SI se basan en fenómenos físicos fundamentales con excepción del kilogramo y unidad de masa, como se discute más adelante. Las unidades SI constituyen una referencia internacional de las indicaciones de los instrumentos de medición, a los cuales están referidas mediante una concatenación ininterrumpida de calibraciones o comparaciones. Esto permite lograr equivalencia en las medidas realizadas con instrumentos similares. ¿Por qué se usa el SIU? Mediante esta denominación se hace referencia a las unidades utilizadas para expresar magnitudes físicas que tienen una definición matemática en términos de magnitudes físicas básicas. Si estas son longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia o intensidad luminosa. Se trata de una magnitud básica. Todas las demás son derivadas. No se debe confundir el concepto de unidades derivadas con los múltiplos y submúltiplos que utilizan tanto en las unidades básicas como en las derivadas. Magnitudes es todo aquello que se puede medir, que se puede representar por un número y que puede ser estudiado en las ciencias experimentales. Los tipos de magnitudes son dos, que son la magnitud básica y la magnitud de unidades correspondientes. Las básicas son lo que es la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Y las unidades correspondientes del SI son el metro, kilogramo, segundos, Kelvin, mol y la candela. Las magnitudes se representan por medio de símbolos. Por decir, la longitud se representa por el símbolo X minúscula, la masa por una M minúscula, el tiempo por una T minúscula, la temperatura se representa por una T mayúscula, la intensidad de corriente eléctrica se representa por una I mayúscula y una I minúscula. La intensidad luminosa se representa siempre por una I mayúscula y la cantidad de materia siempre se representa por mol minúsculo. ¿Qué son y cuáles son las unidades básicas? Son unidades básicas del sistema internacional, las cuales fueron elegidas por la CGPM, es decir, la Conferencia General de Pesas y Medidas. Contamos con 7 unidades básicas, las cuales son usadas de forma cotidiana en cualquier campo que estemos especializados. El primero es el uso del metro, que usamos para saber una distancia entre objetos. Después le sigue el kilogramo, que es el valor que le damos al peso de un objeto o de otra determinada sustancia. Después tenemos el segundo, que usamos una unidad de tiempo. Después el amperio, esto sirve para la corriente eléctrica y los conductos. Continuamos con el Kelvin, el cual sirve para expresar la temperatura, si es muy alta o muy baja. Después continuamos con el mol, el cual se refiere a la cantidad de masa de un elemento, es decir, átomos, moléculas, iones, etc. Después sigue la candela, que es una intensidad lumínica, lo que un objeto pueda ser capaz de iluminar a cierta distancia. Unidades derivadas. Las unidades derivadas se definen de forma que sean coherentes con las unidades básicas y suplementarias, es decir, se definen por expresiones algebraicas bajo la forma de productos de potencias de las unidades básicas o suplementarias con un factor numérico igual 1. Una unidad derivada puede expresarse de varias formas equivalentes utilizando nombres de unidades básicas y suplementarias o nombres especiales de otras unidades derivadas. Se admite el empleo preferencial de ciertas combinaciones o de ciertos nombres especiales con el fin de facilitar la distinción entre magnitudes que tengan las mismas dimensiones. Unidades derivadas expresadas a partir de unidades básicas y suplementarias. Unidades derivadas con nombres y símbolos especiales. Unidades derivadas expresadas a partir de las que tienen nombres especiales. Mi nombre es Carlos Trujillo y yo responderé a la pregunta de cómo se hace la conversión de unidades.
Esta conversión se hará mediante el análisis dimensional, en la cual tenemos que conocer equivalencias de las distintas magnitudes. El primer paso es hallar la proporción y despejar. Supongamos que tenemos el siguiente problema. Hallamos la proporción. 120 kilómetros lo recorre en una hora, así como en 150 minutos recorrerá X kilómetros. Despejamos X. En el paso 2, buscamos equivalencias para que las unidades iguales se supriman. Una unidad igual en el numerador y la otra en el denominador. Así se van a suprimir. Entonces, se multiplica 120 kilómetros por 150 minutos por una hora y dividido por el producto de una hora y 60 minutos. Entonces, las unidades iguales se suprimen y por último paso, después de multiplicar y dividir, definiremos la unidad resultante o con la que vamos a trabajar a partir de ahora.